Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con óleos. Comienzo haciendo un dibujo de lo que será el trabajo, algo muy sencillo, sin detalles. Para el dibujo me voy a ayudar con sombra tostada y abundante thinner. Te recuerdo que el thinner es un solvente para pintura. Estoy ahora dibujando lo que será un hombre sentado sobre un tronco. Hago un rectángulo y a partir de este voy entonces a conseguir la silueta aproximada de este hombre. Por el momento no doy detalles, solamente voy buscando dónde lo voy a situar y más o menos los tamaños que debe tener tanto la parte superior como el torso. La parte superior no es la cabeza, sino un sombrero que este tiene. También voy a estar dibujando parte de lo que será la pierna que está expuesta a nuestra vista. Solamente formas aproximadas. Por aquí marco lo que será el agua, él está en un río. Y una vez termino el dibujo, lo esencial de ese dibujo, voy a comenzar a dar las bases. La primera base la conseguí, o el primer color para la base lo conseguí mezclando verde vejiga o sap green con algo de negro. Si no estás utilizando negro en tu paleta, puedes mezclar este verde con un poco de sombra tostada y o azul. Si no tienes verde, simplemente mezcla algún azul con amarillo. Las partes o las capas inferiores las voy a estar trabajando todas con thinner y en las capas superiores voy entonces a trabajar con aceite de linaza. Esos son los medios que yo voy a utilizar en el día de hoy, pero usted puede utilizar los medios de su preferencia. Estoy trabajando con pinceles de celda. Estos pinceles tienden a ser un poquito más duros y cuando se da la pincelada dejan una huella en su arrastre. Si no te gusta este efecto, entonces te recomiendo utilizar pinceles más suaves. Aquí estoy mezclando un poco de verde o utilizando esos residuos de verde con negro. Agregué algo de rojo, un poco de siena natural y si se quiere aclarar puedes utilizar blanco. También agregar algo de rojo con mucho cuidado. Vamos aplicando el color. Si no tienes siena natural, puedes agregar a tu paleta un poco de ocre, que los tonos son bastante parecidos. Si no tienes ocre, puedes mezclar amarillo y agregándole un poco de su complementario, que en este caso es el violeta, hasta conseguir un tono semejante. Y ya luego que lo tengas listo, pues entonces comienzas a agregarlo en las distintas mezclas que lo vayas necesitando. Sigo trabajando, no me preocupo de cubrir perfectamente, toda vez que, como dije ya, esto es simplemente una base. Las capas que estoy aplicando en esta base son bastante finas. Luego las superiores, de ser necesario, pues las voy a hacer con un poquito más gruesas, con abundante pintura, ¿verdad? Un poco más de pintura. Por aquí voy a utilizar un papel toalla para retirar un poco del color, toda vez que en esta zona va a haber vegetación, más específicamente una hierba. Y como cubrir completamente con un solo color, pues nada, abro un poco de claro y ya luego trabajo con los tonos que necesite en esa zona. Por aquí estoy agregando más color, nuevamente estoy trabajando con verde. Puedes agregar un poquito de azul si se desea o sombra tostada. Yo voy a trabajar agregando un poco más de azul. Esto es una vegetación que está un poquito más cercana que la que hicimos en un principio. Por ahora son bases, ya sabes que más adelante vamos a ir dando detalles. Agregué un poquito de rojo a la mezcla, es opcional. Voy trabajando más o menos los dos lados a la vez. No es obligatorio ni necesario hacerlo de esta manera. Usted va a trabajar como más comodidad y confianza sienta. Aquí lavé el pincel y ahora mezclo blanco con azul. El azul que tengo en el día de hoy en la paleta es el azul ultramar, pero usted va a trabajar con el de su preferencia o el que tenga a la mano. Para enjuagar el pincel o los pinceles, se tiene un envase aparte con thinner para este fin.
Estoy utilizando o mezclando un poco de amarillo, azul. Agregué también algo de siena natural que es opcional, y estoy entonces dando las bases en la zona de vegetación donde había abierto un claro anteriormente. Voy a ir sugiriendo las cosas y ya cuando esté dando los detalles pues vamos a trabajar un poco más las distintas zonas para dar o lograr los efectos que estamos buscando. Aquí mezclé un poco de azul y rojo, obtuve un violeta al cual agregué algo de blanco y di una base en una sombra que va a estar por aquí más adelante. Nuevamente mezclo amarillo, pero ahora con rojo. También agregué un poco de siena natural opcional y algo de azul. Voy a estar agregando a blanco para aclarar y voy con este a dar la base en una zona de tierra o suelo. También utilizo esa misma mezcla para dar algo de color en la zona que queda cercana a la orilla del río. Por aquí agregué un poquito más de blanco, es opcional. Repito el proceso en este lado. Por aquí estoy mezclando azul nuevamente con un poco de rojo, obtengo un violeta bastante fuerte porque no agregué blanco. Si se necesita aclarar un poco, agrega un poquito de blanco y listo. Voy a dar la base de lo que es la camisa. Por aquí estoy separando lo que es el hombro, tiene un brazo expuesto. El otro brazo pues no se va a ver, ¿verdad? Por la posición en que está puesto el hombre. Para dar una base en el tronco de árbol donde él está sentado, pues voy a estar utilizando un poco de sombra tostada. Para oscurecer voy a agregar un poquito de negro, y si no tienes negro puedes oscurecer agregando un poco de azul. Por aquí estoy agregando un poquito de blanco. En este punto esto es opcional, esto lo puedes dejar para más adelante, para marcar un poquito la textura. Y ahora estoy mezclando amarillo, en este caso amarillo de cadmio claro. Agregué un poquito de siena natural, y si se quiere se puede agregar un poco de sombra tostada, esto es opcional en este punto, para dar la base en lo que es el sombrero. Ahora cambié a un pincel más blando, en este caso es uno sintético, y estoy trabajando nuevamente, o voy a comenzar a trabajar lo que serán los detalles. Estoy trabajando en el cielo con azul más blanco, y en este caso utilicé un poco de aceite de linaza. Aquí mezclé amarillo con
verde, en este caso sap green o verde vejiga, para comenzar a trabajar en el follaje. Y lo que estoy buscando es dar un poco de luz en esta zona. Agrego más verde a la mezcla para ir dando un poquito de intensidad al color y continúo trabajando. Estoy trabajando prácticamente con golpecitos, no es necesario trabajarlo de esta manera, es la que yo utilizo para la vegetación. Por lo general usted va a trabajar con la pincelada de su preferencia. Repaso por aquí de ser necesario. Con el mismo pincel voy a ir dando la sensación de follaje. Estoy utilizando un pincel plano, no hay un pincel especial para hacer follaje, o sea, usted puede utilizar el de su preferencia. Mucha gente pues utiliza el de abanico, que ayuda bastante, pero la verdad no es obligatorio utilizarlo. A la mezcla agregué un poco más de negro y algo de verde para ir dando algunas zonas de sombra un poquito más intensas. Sigo aplicando el color de la misma manera con algo de golpeteo. Por aquí toqué el azul, algo de amarillo para obtener un tono de verde, blanco, más azul. Quiero que ese verde vaya un poco hacia el azul. Y nuevamente trabajo en la zona de sombra. Retomé un poco el color verde oscuro de un principio. Y voy a estar alternando uno y otro dependiendo, ¿verdad?, del lugar que vaya trabajando. Donde quiero una sombra mucho más intensa, pues voy a utilizar la mezcla que contiene negro. Y donde quiero una sombra media, no tan fuerte, entonces voy a estar aplicando la mezcla que va hacia el azul. No hay que lavar el pincel cuando se toca un tono y otro, no es necesario, pero si usted quiere hacerlo, puede, si a usted le gusta más así, pues puede hacerlo. Sigo trabajando de la misma manera, golpeteo. Según voy necesitando las mezclas que se acaban, pues simplemente voy haciendo las mismas, utilizando los mismos colores. Por aquí estoy mezclando un poco de amarillo. Agregué un mínimo de azul para obtener un verde un poquito brillante. El amarillo que estoy utilizando es el amarillo de cadmio claro y voy a comenzar a trabajar el volumen en otras zonas de esa vegetación. Para que el color suelte, el pincel suelte bastante o deposite bastante del color, utilicé un poco de aceite de linaza. Este medio usted lo va a estar utilizando cuando usted entienda es necesario. Si el pincel no corre bien, si siente que no se deposita bien la pintura, pues entonces es posible que necesite aligerar un poco la pintura, y esto lo consigue agregando un poquito de aceite. Si va a trabajar de principio a fin con thinner, que puede hacerlo, pues entonces va a agregar con mucho cuidado un poquito de thinner. Es una gotita, porque el thinner es bastante tiende a diluir bastante la pintura, así que con mucho cuidado a la hora de agregar el solvente. Estoy repasando la zona de la vegetación que está en la parte de atrás. Es un poquito más oscuro el color, pero va hacia el verde. Por aquí estoy agregando, sin lavar el pincel, algo de amarillo. Voy a obtener un verde porque ya en la base había verde. Esta base aún estaba algo húmeda. Y de esta manera voy a obtener un volumen, pero no voy a aclarar demasiado. Si utilizo un color más claro en su base, pues entonces cuando agregue el amarillo, pues voy a aclarar más, y en este caso no lo quiero así. En esta zona el río tiene el agua, como hay mucha vegetación y esta se está reflejando en el agua, la misma se ve mayormente verde, así que voy a estar integrando estos tonos de verde en el agua. También hay bastantes tonos amarronados. Los tonos amarronados los voy a conseguir agregando rojo a la mezcla que tenga con verde. Para aclarar voy a estar agregando
poca cantidad de blanco donde sea necesario. Aquí agregué el blanco, sigo trabajando con mis mezclas que van hacia el verde, poco a poco. Aquí unos reflejos más claros que estoy marcando en este momento. Y continúo agregando de los colores que van hacia el verde o hacia el marrón en las distintas partes del agua. Si quiero agregar un poco de tono que vaya hacia el azul, lo que hacemos es que a la mezcla verdosa vamos agregando azul, y para que se vaya agrisando un poco, pues se agrega blanco. Voy trabajando por aquí en horizontal para dar la sensación de agua. Si damos los trazos en vertical, podemos dar la sensación de que se vea más como una pared en vez de como agua. Por aquí estoy agregando un poco de tono de verde que va más hacia el azul con blanco. Por aquí lo que hice fue oscurecer el verde. A la mezcla de verde agregué un poquito de azul y un poco de sombra tostada. Puedes agregar solamente uno de los dos tonos para oscurecer si así desea. Voy a trabajar de manera preliminar y ya más adelante voy a dar más detalles en esta zona de hierbas o vegetación. Para esta zona del suelo lo que hice fue preparar un naranja. El naranja lo conseguí mezclando rojo con amarillo. Si quieres agregar un poco de siena natural lo puedes hacer, es opcional. Luego que ese fue lo que se hizo en la base con un poco de azul. Entonces ahora hice la misma mezcla, lo que hice fue agregarle más blanco para aclarar bastante e ir marcando entonces muchas piedras, las cuales vamos a ir trabajando poco a poco para conseguir esa sensación de volumen en esta zona. Voy a llevar un poco de esas piedras sobre la parte que está pintada el agua para buscar que se vayan viendo que están por debajo o sumergidas en la misma. Me voy a ayudar ahora con un pincel de detalle. No es necesario utilizar este, puedes utilizar cualquier pincel fino. Lo que voy a buscar es dar un poco de sombra a esas piedras, y para el tono de sombra lo que hice fue el mismo color o mezcla que tenía para el suelo, agregué un poco de sombra tostada. Voy entonces a ir marcando esas zonas de sombra para dar una separación de lo que es la piedra del suelo. Aquí estoy utilizando aceite de linaza para que la pincelada me quede bastante fina. Lo que estoy haciendo en el lado de allá lo voy a repetir en este lado. Son simplemente unas manchitas. Vamos poco a poco levantando esas, visualmente, claro está, levantando esas piedras. Voy a agregar un poco más de esas manchitas en el otro lado para que se vean más abundantes.
Por aquí estoy utilizando restos de la mezcla violeta, agregué un poquito de azul y rojo porque tenía poca cantidad, algo de blanco y comencé a trabajar lo que es la camisa. Para la parte de la camisa que está recibiendo mayor cantidad de luz, lo que hice fue agregar mayor cantidad de blanco para aclarar bastante. En la zona donde la camisa recibe menos cantidad de luz, lo que hice fue que con un poco de la mezcla agregué algo más de azul para pintar esa zona, y para la parte media, el tono medio, lo que hice fue que al violeta agregué un poquito más de rojo, y de esta manera voy trabajando. Voy a buscar levantar visualmente los pliegues, y esto lo hago agregando del tono más claro. No es necesario ir lavando el pincel mientras se van tocando los distintos tonos, pero si no quieres que se te mezcle o se te aclare mucho la mezcla o se te oscurezca, ¿verdad? Cuando no necesitas, lo que puedes hacer es ir limpiando el pincel con un trapito o papel toalla. Es sacar el exceso, pero no es necesario lavarlo. Voy agregando del tono más oscuro, como ya dije, en la parte que recibe menos luz. Recuerda que ese tono más oscuro, lo que hice fue agregar al violeta original, agregué algo más de azul. Voy agregando poca cantidad de pintura. Estoy utilizando un pincel sintético. Por aquí un poquito más del azul, o sea, del violeta azul. Si fuese preciso enanchar un poco la silueta, voy a ir haciendo esas correcciones mientras voy trabajando las distintas partes de la camisa, especialmente el movimiento de la tela. Estas arrugas nos va a dar o nos va a ayudar a dejar ver que la tela es suave y que tiene movimiento, para que no se vea muy rígido la figura. Por aquí voy aclarando un poco más, utilizando del violeta con blanco, con abundante blanco. Por aquí donde hay un poquito más de sombra, pues el violeta donde predomina el azul. Si no quieres agregar un poco de violeta, puedes agregar pocas cantidades del mismo azul puro e ir integrándola. Para el pantalón, la base, lo que hice fue mezclar amarillo de cadmio, en este caso amarillo de cadmio claro, siena natural y un poquito de sombra tostada. Si se quiere agregar rojo, puede hacerse. Para la parte del pantalón, de esa pierna que está recibiendo mayor cantidad de luz, lo que hice fue coger un poco de esa mezcla, aclararla con blanco y la apliqué. Para la parte que es en sombra, agarré otro poquito de la mezcla original, agregué un poquito de sombra tostada para oscurecer y fui aplicando. Ya luego integro un poco y repaso entonces, o agrego ese movimiento también a la tela, las arruguitas, y lo que hago que para levantar un poco la arruguita, aclaré un poquito más algo de la mezcla y fui aplicando. Estas arruguitas vamos a darle un poco de curva, no la vamos a hacer recta porque las piernas pues son un poco, por decirlo así, cilíndricas, no son planas, así que vamos a ayudarnos a dar ese efecto cuando se esté haciendo esas arrugas. Por aquí estoy repasando con un pincel más fino esta zona de sombra. Es un poquito incómoda para trabajar porque en mi caso pues bastante angosto, pues así que me ayudé con el pincel de detalle, y también voy a remarcar un poco más las arrugas ayudándome con el mismo. Extiendo un poco lo que es el área del pantalón. Y así con unas pocas pinceladas vamos a conseguir el efecto. No hay que estar dando detalles muy marcados, todo sugerido. Por aquí voy a repasar lo que es la zona de oscuridad en los pliegues de la camisa. Esto lo hago agregando un poquito de violeta que va hacia el azul, o puede agregar azul puro, pero poca cantidad, con mucho cuidado.
Voy a repasar aquella zona que amerite. De ser necesario ir agregando alguna otra arruguita, puede hacerlo. Trabajo un poco más. Si ya alcanzaste el resultado que buscabas, pues déjalo hasta ahí, no tienes que seguir trabajando. Yo aún quiero conseguir un poquito más de movimiento en la tela y por eso estoy trabajando un poco más esa camisa. Aquí estoy agregando un poquito de la manga, ¿verdad? Del antebrazo, que no se ve mucho, no está completamente expuesto, pero la parte que se ve. En un principio la había dibujado un poquito más separada de la parte del hombro y eso, pero me di cuenta que la separé demasiado, así que voy a corregir agregando violeta para el antebrazo y luego la mano. Para la mano estoy utilizando un tono naranja. Para este tono lo que hice fue mezclar rojo un poquito con bastante siena natural. Si se quiere oscurecer un poco, se puede agregar algo de azul o sombra tostada, y lo que hice fue dar la forma de la mano aproximada y estoy aplicando o apliqué ese tono naranja como base. Una vez consigo y estoy satisfecha con la forma que conseguí y el tamaño de esa mano, entonces voy a dar los detalles, que tampoco son muy marcados, todo sugerido. Para la parte que está recibiendo menos luz, voy a oscurecer la mezcla agregando un poquito más de sombra tostada si se quiere, o llevándola hacia el tono más rojizo como usted guste, o sea que puede agregar sombra tostada sola o puede agregar sombra tostada y un mínimo de rojo. Para la parte más clara, pues lo que voy a hacer es agregar blanco para aclarar esa misma mezcla y entonces ir dando esos tonos más claros en las zonas que reciben un poquito más de luz o que queremos levantar visualmente. Voy a repetir el proceso de ser necesario para llegar al tono que estoy buscando. Una vez termino de trabajar la mano, retomé un poco más la camisa nuevamente para agregar unas zonas de sombra, un poquito más de pliegues más claros. Sigo buscando que la tela se vea suave. Por aquí estoy aclarando un poco más la zona que recibe mayor cantidad de luz. Esto lo hago agregando un poquito más de blanco a la mezcla violeta original para aclararla un poco más. Voy a aclarar también un poco el puño de la camisa con este violeta claro. Y ahora mezclo siena natural, un poquito de sombra tostada, agregué algo de blanco. Voy a comenzar a trabajar lo que es el sombrero. Voy dando las formas. Esta forma es un tanto cilíndrica, la parte superior, la copa. Voy a utilizar ese mismo tono para la sombra en el ala. Y voy a estar mezclando amarillo, en este caso de cadmio. Si se quiere un poquito del siena natural, algo de blanco para entonces trabajar mejor el ala del sombrero donde recibe mayor cantidad de luz, y con este mismo tono claro voy a pintar o trabajar la parte superior de la copa donde recibe mayor cantidad de luz. Para el decorado del sombrero, que tiene como un cinto marrón, pues voy a utilizar sombra tostada, y ese mismo sombra tostada lo voy a estar utilizando para la sombra que hay en la parte superior también del sombrero. Aquí estoy agregando un poquito de blanco. Como esta parte está húmeda, el blanco se va a mezclar un poco con los tonos que hay por debajo y entonces no me va a quedar un blanco puro.
Por aquí estoy repasando lo que es la sombra del tronco que hace en el suelo. Estoy utilizando violeta. Voy a agregar un poco de azul a ese violeta para oscurecer algunas zonas. Agrego también algo de piedras, ¿verdad? Para dar la sensación de piedras sumergidas en el agua. Estoy utilizando el mismo tono que se utilizó en un principio para la tierra, que todavía me quedaba en la paleta. Si no tienes, te recuerdo que se utilizó rojo, amarillo, azul y blanco. Por aquí con un verde un poquito oscuro voy a dar la sombra de las piedras que están sumergidas. Yo utilicé un verde oscuro porque el agua en esta zona se ve verde. Las piedras que están sumergidas no las voy a hacer muy marcadas porque si no se van a ver como si estuvieran sobre el agua y no cubiertas por la misma. Sigo trabajando la zona de sombra. Por aquí voy a utilizar un poquito de blanco que puede ser manchado con el tono de la tierra, del suelo, para dar mayor volumen en algunas zonas, resaltar algunas de esas piedras. No lo voy a hacer en todo el espacio, solamente en algunas zonas. Solamente son manchitas, manchitas. De ser necesario repasar las zonas de sombra o que nos dan la separación de las piedras sobre el suelo, también se puede repasar. Usted va a repasar lo que estime necesario. Aquí estoy agregando un poco de sombra tostada con aceite de linaza. Lo que quiero es que se vea mayor cantidad de piedras. Estoy oscureciendo la parte más baja del tronco que está recibiendo menos cantidad de luz. Estoy utilizando un poquito de negro. Puedes utilizar el negro puro en poca cantidad o negro mezclado con sombra tostada. Estoy aclarando aquí. Se puede utilizar para dar esa textura amarillo con siena tostada más blanco. Y luego agregar un poquito más de blanco para resaltar aquellas zonas que están recibiendo un poco más de luz. Para la parte de sombra en el tronco estoy utilizando azul más blanco. Repaso nuevamente la sombra en el suelo, esto de ser necesario. Si alcanzaste el resultado que buscabas, no tienes que repasarlo. También estoy agregando, para dar un poquito más de interés, un poco de ese tono de las sombras sobre las piedras y así obtengo variedad en esa zona del suelo. Voy a trabajar un poco las hierbas. Estoy utilizando aquí amarillo con un mínimo de verde. Se puede agregar un poquito de blanco si se desea. Voy a trabajar primero el tono más claro, el de la luz, y ya luego voy a ir oscureciendo un poco toda vez que la luz viene del lado de atrás. Por aquí estoy utilizando, se puede utilizar azul con amarillo y crear tu propio verde, o puedes utilizar del verde que tengas en la paleta. En este caso yo estoy trabajando con Sap Green. Luego mezclé un poquito de verde con azul
apliqué, y para oscurecer esta zona se puede mezclar verde con azul o con negro. También puedes mezclar un poco de verde con sombra tostada. Vas a escoger la mezcla de tu preferencia para trabajar esa zona más oscuro. Con blanco voy a dar un poco de movimiento en el agua. Por aquí estoy utilizando negro, el pincel de detalle, para pintar la caña de pescar. Luego me voy a estar ayudando con una espátula para hacer el cordón o el hilo de pescar que ya está en el agua. La espátula, aunque nos va a ayudar, nos va a facilitar la vida, pues no nos va a permitir hacer un trazo muy fino. Así que si lo quieres más fino, pues es cuestión de utilizar un pincel y trabajar poco a poco. Hago un poco de movimiento en el agua y luego repaso lo que sea necesario. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.